tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos otra vez para compartir la palabra del Señor. Y en esta tarde pues me siento contenta y privilegiada de poder llegar hasta sus casas. Es una bendición que podamos estudiar la palabra del Señor juntos. En este día quiero hablar sobre un tema que es una pregunta. El tema de hoy se llama Maestro, ¿dónde moras? Y está basado en una historia que sucedió bien al principio del ministerio de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y comenzando en el verso 35 dice así: El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, él dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque el tema que quiero hablar es sobre la pregunta que ellos le hacen a Jesús. Antes de entrar a la pregunta, vamos a darle como un rodeo a la historia para ubicarnos en lo que está sucediendo. Esto sucede muy al principio del ministerio de Jesús, prácticamente antes de que él comenzara su ministerio. Solamente que ya se había bautizado. Y según nosotros vemos aquí, Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, tuvo esa experiencia donde él vio los cielos abiertos y todos los que estaban allí reunidos oyeron la voz de Dios y vieron la paloma que vino y se posó encima de Jesús y oyeron esa voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan comenzó entonces a decírselo a sus discípulos. Juan tenía discípulos porque él llevaba, no se sabe exactamente cuánto tiempo, que estaba él predicando y las personas que lo oían y se sentían inspirados, motivados, impactados por su mensaje, se bautizaban y muchos de ellos seguían viniendo para escucharlo. Y aquí dice que dos de sus discípulos, quiere decir que Juan el Bautista tenía discípulos, tenía personas que lo estaban siguiendo, que estaban buscando aprender más, y él les enseñaba lo que él conocía de la palabra. Pero cuando Jesús se bautizó, de ahí en adelante, Juan comenzó como a indicarle a sus discípulos que Jesús era la persona a quien ellos tenían que seguir. Fíjense qué cosa más bonita acerca de Juan. Porque todos nosotros, los que somos predicadores y los que hemos sido o somos todavía pastores, pues no queremos que nadie se nos vaya con otro. Pero Juan, al saber que Jesús era el enviado de Dios, se los decía. Este verso 35 no es la primera vez. Aquí en este mismo capítulo, en el verso 29, vuelve y lo dice. Dice: al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí él sigue explicando: este es aquel de quien yo dije que viene después de mí un varón al cual es antes de mí y que porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto yo bautizo en agua. Entonces él explicaba a sus discípulos como Dios lo mandó a él, a este ministerio, preparando el camino para Jesús. Y ya que Jesús se había bautizado, él le seguía diciendo a los discípulos: este es el Cordero de Dios, este es aquel de quien yo les estaba hablando a ustedes. Bueno, entonces, en lo que vamos a hablar hoy,
dice que estos dos discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús y se fueron. Jesús no estaba predicando, Jesús no estaba enseñando ni sanando, dice que iba caminando por ahí. Y ellos siguieron caminando detrás de Jesús, caminando detrás de Jesús. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la impresión de que alguien lo está persiguiendo. Y usted mira a ver y ve que de verdad hay alguien caminando cerca de usted. Es un sentir un poco extraño, ¿no? ¿Por qué me están siguiendo? Pero yo no creo que para Jesús era un sentir como nosotros, que a veces nos asustamos pensando que puede hacer algo malo. Porque el Señor Jesús, aunque estaba en cuerpo humano, y realmente Él era humano, de todos modos tenía unos atributos divinos que los estaba usando. Y Él sabía y conocía todas las cosas. En algunas ocasiones la Biblia dice que, por ejemplo, en una cierta ocasión que estaban ahí los fariseos criticándole, dice la palabra, sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué piensan así? A sus mismos discípulos, ellos venían a veces preocupados o venían hablando de algo y no le decían nada a Jesús, y cuando Jesús los encontraba les decía, ¿por qué estaban discutiendo en el camino? Pero si Él no estaba ni ahí. Quiere decir que sus atributos divinos estaban en Él. Él sabía por qué estos dos discípulos lo estaban siguiendo. Pero Jesús va y les hace la pregunta. ¿Por qué ustedes creen que Jesús les pregunta? No es porque Él necesitara saber, sino porque hay veces que nosotros somos los que necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos. Hubo un gran sabio que dijo una frase que se hizo famosa, conócete a ti mismo. Creo que era Sócrates, me parece. Es importante que nosotros nos escudriñemos y busquemos a fondo por qué nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Qué es en sí lo que estamos buscando? Y, por ejemplo, buscando, vamos a hablar de Dios. La mayoría de la gente que viene al Señor viene porque tiene un cierto problema o una cierta enfermedad. Ha oído que Jesús lo puede ayudar, que Jesús lo puede sanar, que Jesús puede cambiar las cosas y venimos con ese problema, con esa situación, con esa crisis. Sí es verdad que muchas veces venimos porque estamos buscando algo de Dios, queremos recibir algo de Dios. Jesús entonces les pregunta a ellos, ¿qué buscan? Pero ellos no les responden al Señor. ¿No se ha fijado usted que la mayoría de las veces nosotros no nos gusta decir abiertamente la verdad de lo que nosotros estamos buscando? Y le damos un montón de rodeos a las cosas. Y tratamos de poner las cosas en una manera que el que nos preguntó lo pueda admitir, aceptar de otra forma, que no nos vaya a vernos mal nosotros y cosas así. Ellos no le respondieron a Jesús su pregunta y al contrario le hacen otra pregunta a Jesús. Está curioso esto, ¿verdad? Jesús les dice a ellos, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Pero su pregunta, ahora nosotros la vamos a estudiar bien, su pregunta declara la respuesta a lo que Jesús preguntó. Porque lo primero es que se dirigen a Él como Rabí. Hemos dicho en ocasiones anteriores que la palabra Rabí significa maestro, pero este mismo verso lo dice. Le dijeron Rabí y está entre paréntesis, ahí dice que Rabí quiere decir maestro. Pero acabábamos de leer que ellos dos eran discípulos de Juan. ¿Qué quiere decir eso que le dicen a Jesús Rabí? Ya nada más con esa introducción, yo entiendo que ellos le están diciendo al Señor, lo que buscamos es un maestro. Lo que queremos es que tú seas nuestro maestro, que tú nos enseñes. Ya ellos habían aprendido de Juan, pero Juan les está diciendo, este es el Cordero de Dios,
Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el que tienen que seguir. Yo no merezco ni desatarle la correa del zapato. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la enseñanza de Juan los llevaba a cambiarse. Y Juan no se sentía celoso ni se sentía molesto de pensar que sus discípulos lo dejaran a Él y se fueran detrás de Jesús. ¿Sabe por qué? Que a ninguno de nosotros nos gusta que nuestros discípulos, nuestros miembros, los hermanos que están en el grupo nuestro, se vayan con otro. Aunque sepamos que el otro también tiene un buen grupo, pero a nadie le gusta que se le vaya a su gente. ¿Sabe por qué a Juan no le molestaba? Porque él estaba bien consciente que su ministerio era preparar el camino de Jesús. De manera que cuando Jesús comenzó, y todavía Jesús no había comenzado, pero ya se había identificado delante del pueblo, Juan comenzó a animar a sus discípulos a que siguieran a Jesús en vez de a él. Eso es algo muy lindo acerca de Juan el Bautista. Es una característica que muestra su sencillez y su humildad, su falta de celo, falta de competencia de ninguna clase, sino conciencia de qué es el ministerio y para qué es que Dios nos ha llamado. Eso es algo muy bonito y muy digno de imitar en Juan el Bautista. Pero los discípulos de Juan se van a Jesús y le llaman rabí, como diciéndole, queremos que tú seas nuestro maestro, y lo que le preguntan es, ¿dónde moras? ¿Dónde moras quiere decir dónde tú vives? En esa pregunta ellos le están diciendo sin palabras al Señor, no venimos buscando sanidad, no venimos buscando que nos resuelvas ningún problema, no venimos en busca de nada material ni nada para beneficio nuestro. Queremos conocerte a ti. Me gusta mucho esa expresión con que ellos vinieron, pero me gusta más cómo el Señor bregó con la situación. Dice que les dijo, bueno, pues vengan y vean, y lo llevó a su casa. ¿Sabían ustedes que Jesús tenía una casa? Bueno, como siempre, lo que leemos en la palabra, Él está caminando y está predicando, está por las calles, está por la playa, está en el monte, nunca se habla de dónde Él vivía. Pero yo me puse a investigar porque al leer esta palabra, Dios tocó mi corazón y yo quería hablar de esto. Y yo dije, yo tengo que averiguar un poquito más porque nunca nadie menciona esto. Ahí dice, ellos fueron y vieron donde Él moraba, ellos fueron y vieron donde Él vivía y se quedaron con Él ese día. Quiere decir, se quedaron a dormir en su casa. ¿Cuál casa era esa? Bueno, Jesús, desde que nació hasta que se bautizó, Él vivió en Nazaret con su madre y sus hermanos. No sabemos en qué momento José haya muerto, porque la Biblia habla de José y María cuando Jesús nació, y todavía cuando Jesús tenía 12 años y fueron al templo, José estaba ahí también. Pero de ahí en adelante hay un lapso de tiempo que no se cuenta acerca de nada de la vida de Jesús hasta que ya tenía 30 años y va a bautizarse. Entonces hay una cantidad de años y entre ese entremedio de años se desaparece José. Cuando Jesús comienza su ministerio, siempre aparece María con los otros hijos y ya no se habla más de José. Pero Jesús vivía con ellos. Y a lo mejor, siendo el mayor de la familia, al morir José, él era como el responsable de la familia, porque era el mayor hijo varón. Aunque la Biblia dice que tenían más hermanos y que tenían hermanas, no sabemos cuántos eran en total, pero era una familia relativamente grande. Jesús esperó hasta los 30 años porque Dios tiene su tiempo y los planes de Dios se cumplen en el tiempo del Señor. Pero cuando llegó el tiempo, yo me imagino que Él habrá hablado esto con María. Yo pienso, María sabía que Él era el Hijo de Dios y era el Salvador del mundo.
Yo pienso que en muchas ocasiones María le habrá hecho preguntas acerca de qué era lo que él iba a hacer, cómo era que él lo iba a hacer. No sé hasta dónde Jesús le haya explicado o le haya dicho que él no puede explicarle esas cosas a ella. No sé, porque no se relata ninguna conversación, pero es lógico que si viven en la misma casa y ella sabe que él es el Salvador del mundo y él está actuando como un ser humano completamente humano. Bueno, nosotros las madres hacemos muchas preguntas. Yo me imagino que ella debe de haber hablado y yo me imagino que él debe de haberle dado alguna orientación acerca de algo. Así que en este caso yo pienso que él se despidió de ella porque después que él se bautizó, la Biblia dice que el Espíritu lo dirigió a que se fuera al desierto a orar y ayunar. Así que yo pienso que en ese momento él se despidió de ella, le explicó que había llegado el tiempo de Dios para él comenzar su ministerio y que él iba a salir de la casa. Posiblemente, siendo el hijo mayor, se organizaron, quién va a estar al frente, quién se va a encargar de esto y de aquello. Aunque estas cosas no se digan en la palabra de Dios, no se dicen porque no son importantes para nuestra salvación. No tienen nada que ver con nosotros, pero son lógicas que tienen que haber sucedido. Lo que sí la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, déjeme decirle exactamente en dónde. Mateo capítulo 4, en el verso 13 y en el verso 36. Dice que Jesús salió de Nazaret y se fue para Capernaum y se estableció allí. Así que desde que él se bautizó y cogió sus 40 días de preparación, no sé si habrá regresado a la casa o si ya de ahí se habrá ido. Pero él salió de la casa de su familia. Él terminó su tiempo de vivir como un ser humano anonadado, como si fuera otro más en el mundo. Y se trasladó de la ciudad de Nazaret, se trasladó a Capernaum. Capernaum dice ahí en Mateo que era una ciudad marítima. Y al estar cerca del mar, pues había mucho movimiento de gente, de pescadores y de gente que vinieran a comerciar. Era un lugar más apropiado para tener más contacto, ya que Nazaret era como un sitio más familiar. La gente estaban ahí, más solamente los que viven ahí. Y Jesús necesitaba darse a conocer. Al mudarse él, al llegar él a Capernaum, pero que todavía él no había comenzado su ministerio ni tenía discípulos, de ahí en adelante fue que él empezó a llamar los discípulos. ¿En dónde él vivía? Bueno, él vivía en una casa. No sabemos si la compró, si la construyó. José era carpintero y por lo general los judíos, el padre enseña al hijo su profesión. José habrá enseñado a sus hijos en la profesión de carpintero. Carpintero para nosotros significa que una persona que trabaja con madera, pero en la traducción del arameo y del griego de carpintero no es nada más que trabaja con madera, le llaman artesano. Y es un artesano, ellos le llamaban artesano a las personas que estaban experimentadas en trabajos de todas clases, de construcción. Podía ser de construir muebles, podía ser de construir casas, podía ser hasta de construir barcos. Bueno, pues no sabemos si él mismo construyó su casa o si la mandó a construir o si la compró hecha o si alquiló una casa. No sé si en aquellos tiempos se alquilaban casas, porque en aquellos tiempos cada uno hacía su propia casa. Hasta aún en los tiempos de antes en Puerto Rico, mi suegra me decía que allá era así. Cuando una persona se iba a casar, iba poco a poco construyendo la casa donde iba a vivir con su futura esposa. Y así lo hizo mi suegro, hizo una casita bien pequeñita, pero la hizo él y era para él y su esposa nada más, estaba muy bien. Y en los tiempos de la Biblia era así, cada uno construía su propia casa. Es curioso pensar e imaginarse estas cosas, pero son lógicas. Ahí dice que estos discípulos vienen y le preguntan, maestro, ¿dónde tú vives? Y él lo llevó a la casa donde él vivía. Entonces dice ahí la Biblia, se quedaron con él, mira cómo dice,
y se quedaron con él ese día porque era como la hora 10, pero ellos no llegaron a esa hora. Pienso yo que llegaron y la conversación se alargó, estaba tan interesante que no se dieron cuenta cómo pasó el tiempo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que me pongo a conversar con alguna persona y empezamos a hablar de una cosa y de otra y se nos va 1 o 2 horas sin darnos cuenta. Yo no sé si a usted le ha pasado que va a visitar a alguien que quizás hace tiempo que no se ven o no se hablan, y esa visita se vuelve tan larga porque es que tienen mucho que hablar, tienen mucho que contarse. Y aquí pasó algo así. Yo creo que ellos habrán empezado por decirle, ¿no? Juan nos dijo que tú eres el Cordero de Dios y que nosotros debemos seguirte a ti. Y queríamos que tú nos enseñes, queremos que tú seas nuestro maestro. Imagínense decirle algo así a Jesús, si no tendría muchas cosas él que conversar con ellos y ellos no tendrían 20,000 más preguntas. Al decirnos que eran discípulos de Juan, ya nos damos cuenta que son personas que tienen interés en el Evangelio, no eran cualquiera. Y eran personas que tenían un poco de conocimiento porque venían hace tiempo escuchando las enseñanzas de Juan. Así que la conversación se pone más interesante cuando los que estamos hablando sabemos algo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando yo comienzo a hablar con una persona que también tiene bastante profundidad en la palabra y nos ponemos a hablar y a preguntar y a mencionar citas y a mencionar el comentarista este dijo esto y el otro dijo aquello, llegamos a unas conclusiones bien interesantes, pero nos podemos coger mucho rato hablando. Y yo creo que eso fue lo que pasó ahí. Posiblemente ellos llegaron temprano, pero hablando y hablando y hablando, se hizo bien tarde. Y el mismo Jesús le habrá dicho, quédense aquí, se van al amanecer. Recuérdense que en aquellos tiempos no había luz eléctrica. En las casas la gente tenía una lamparita de aceite aquí o allá, pero salir de camino es un poco peligroso en la oscuridad. Y esa era la costumbre de aquellos tiempos, donde te coge la noche, ahí tú te quedas y al día siguiente regresas o sigues el camino hacia adelante si es que vas a seguir más lejos. Pues se quedaron con el Señor y aunque ahí la Biblia dice que se quedaron esa noche, a la verdad que esos discípulos se quedaron con Jesús para siempre. Porque el próximo verso dice, Andrés era uno de esos dos. Y Andrés fue uno de los que el Señor luego escogió como sus discípulos. Y en el próximo verso dice, y Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón, y enseguida fue y le dijo, Simón, hemos encontrado. O sea, esos dos discípulos quedaron impactados de tal forma que siguieron a Jesús toda su vida. El acercamiento a Dios es más importante para nuestra vida espiritual. Quizás puedan haber muchas razones por las cuales uno viene al Señor. Puede ser que uno venga motivado porque tiene problemas o porque tiene enfermedades. Eso es posible y no que estoy diciendo que esté mal. Son razones por las cuales nos acercamos. Pero lo más importante al acercarnos al Señor no es estar esperando a ver qué yo voy a recibir, sino en realidad conocer más al Señor. El apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Nos toca a nosotros acercarnos a Dios. Ya el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Él murió en la cruz para salvarnos y ha perdonado nuestros pecados. Y ahora nos toca a nosotros dar ese paso de acercarnos al Señor. La invitación que Jesús les hace, inmediatamente que ellos le dicen, ¿dónde tú vives? Jesús les dice, vengan y vean. Esa era la invitación que Él le hacía a todos. Cuando Él llamaba a alguien, sígueme, sígueme. El Señor lo que quiere es que nosotros sigamos con Él, que vayamos donde Él, que nos quedemos con Él. Y la persona que se acerca a Él le dice, ven, entra, vente para acá. Una vez Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, no lo rechazo en ninguna forma.
El deseo de Dios es que nosotros nos acerquemos. Entonces, cuando Él ve que lo estamos haciendo, con cuánto gusto Él nos recibe. Y cada uno de nosotros necesita un encuentro personal con el Señor. No podemos sostener nuestra vida espiritual bien solamente basándonos en lo que otros nos dijeron. Por ejemplo, Juan el Bautista era un muy buen predicador, pero él tenía un cierto conocimiento limitado. Y cuando llegó Jesús, él mismo los orientó, sigan a Jesús. Porque si, en otras palabras, si ellos se quedaban con Juan, se iban a quedar estancados en el arrepentimiento y el bautismo. Y Jesús tenía tanto más que enseñarle. Nosotros necesitamos ese acercamiento y ese conocimiento personal con el Señor. No es lo mismo oír nada más, y oír puede ser muy bueno, usted puede oír un mensaje, puede oír un estudio, pero cuando usted se mete ahí personalmente en oración con el Señor, a leer la palabra que es la palabra misma del Señor, hay algo muy especial. La palabra es que nos habla directamente, y en la oración nosotros le hablamos a Dios y podemos esperar, escuchar de Él algo que nos fortalezca y que nos ayude a seguir hacia adelante. Y es en esos momentos de oración que uno tiene esa experiencia de sentir la presencia de Dios en su vida. Eso no se compara jamás ni nunca con solamente escuchar lo que otros dicen y estar mentalmente de acuerdo, decir, tienes razón, es verdad. Cuando tú conoces personalmente hay una gran diferencia. Algunos piensan que cuando se habla en la Biblia de que fue a la casa, se refería a la casa del apóstol Pedro, porque Pedro vivía en Capernaum, y en una cierta ocasión la Biblia dice que Jesús entró a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma y la sanó. Pero esa fue una vez que fue a la casa de Pedro, lo dice así precisamente, fue a la casa de Pedro, y posiblemente el mismo Pedro le dijo que su suegra estaba enferma, que si podía ir allá, y porque eso fue después. Pero esta ocasión fue antes de que él conociera a Pedro, y ya él tenía una casa y invitó a estos dos discípulos a que lo visitaran y a que se quedaran a dormir y todo. Hay otro pasaje en la Biblia donde dice, está en Marcos capítulo 2, cuando Jesús llegó de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tantos que no cabían ni en la puerta, no cabían ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Así que fue a Capernaum y la gente se enteró que estaba en su casa y fueron allá. Sin embargo, el hecho de que Jesús tuviera al principio de su ministerio una casa no quiere decir que Él se aferró a nada material en este mundo. Esto al principio quizás necesitaba un lugar donde vivir, pero más adelante, cuando Él empezó ya a moverse de ciudad en ciudad, porque esto que estamos hablando ahora, Él no había comenzado su ministerio. Aquí en el capítulo 1 más adelante es que empieza a decir cómo Él empezó a llamar a los discípulos y a reunir sus discípulos. Así que todavía Él no conocía a Pedro, tenía un lugar donde estar, pero más adelante, cuando ya Él iba de ciudad en ciudad predicando y la fama de Él se había corrido tanto, Él no tenía chance de regresar a la casita de Capernaum. Y posiblemente dejó la casa quién sabe a quién, o abandonada, o quién sabe. Porque en una ocasión que unos que lo estaban escuchando le dijeron, se ofreció uno, le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Él le respondió, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza. Quiere decir que ya al final de su ministerio, él lo que estaba era yendo de ciudad en ciudad, y donde le cogiera la noche, ahí se acostaban a dormir en el camino, a menos que alguien los invitara
como muchas personas lo hicieron, y la Biblia nos habla de Marta y María que los recibían en su casa. Es muy posible que si estaba en sitios donde tenía gente conocida, se hospedara en casa de alguien, pero si nadie lo invitaba, él le dijo a ellos, el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza. Quiere decir, yo no tengo una morada fija ahora mismo. Al principio la tuvo y al final ya no la tenía. Pero eso también es una lección de que nosotros no nos aferremos tanto a las cosas materiales. Mire que nosotros luchamos por tener una buena casa, un buen carro, que si la ropa, que si los zapatos, que esto y que aquello. No podemos afanarnos tanto de las cosas materiales. Claro, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos un carro que nos lleve, necesitamos ropa que ponernos. Esas cosas todas son necesarias, pero no podemos vivir en esa ambición y en esa lucha por siempre estar tratando de lograr compararnos con los demás. La vecina se compró esto, yo no lo tengo que comprar. El vecino tiene un carro mejor que el mío, tengo que cambiar el mío, buscar uno mejor. Ese tipo de competencia se tiene que terminar, porque nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra las conseguimos porque nos hacen falta, pero no podemos tener el corazón en ellas. Cada uno de nosotros debe de preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo estoy buscando de Dios? ¿Qué yo busco cuando yo voy a la iglesia? ¿Qué yo busco cuando me arrodillo a orar? ¿Qué yo busco cuando trato de hacer algún acercamiento a Dios? Estoy buscando recibir, ser prosperado, que las cosas me vayan bien, que tenga una vida cómoda. Y esos deseos todos son buenos, no voy a decir que está malo uno querer esas cosas, pero esas cosas demuestran que nosotros estamos centrados alrededor de nosotros mismos. Yo, lo que yo necesito y lo que yo quiero. Pero la Biblia dice que Dios lo que quiere es que nosotros lo amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y hasta con todas nuestras fuerzas. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Y a veces pues nosotros tenemos que olvidarnos un poco de nosotros mismos y acercarnos a Dios, no para pedirle nada, sino con el propósito de adorar a Dios, de agradecerle a Dios, de bendecir el nombre de Dios por las tantas cosas que ya Él hizo, empezando desde nuestra salvación y que nos perdonó de nuestros pecados, la paciencia que ha tenido el Señor con algunos de nosotros que éramos medios cabezones. Tenemos más que motivo para doblar rodillas sin hacer ninguna petición, sencillamente dándole gracias al Señor, alabando el nombre de Dios, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de cómo nosotros somos, porque es que a veces vivimos pensando las cosas como o sin pensar las cosas, no sé. Pero cuando tú te escudriñas a ti mismo, descubres que hay alguna motivación, algún interés escondido y puedes quizás arreglar un poco para que tu relación con Dios sea mejor, más agradable al Señor. Tiene que haber un balance entre nuestras ambiciones por las cosas materiales y nuestro deseo de acercarnos a Dios y de que nuestra vida espiritual crezca y madure. ¿Qué cosas son las que nosotros valoramos como las más importantes? Si alguien te preguntara, ¿qué es lo más importante para ti? Algunos dicen, bueno, mis hijos, algunos dicen mi casa, algunos dicen mi trabajo, que no pierda el trabajo. ¿Qué es lo más importante? Porque Dios quiere ser el más importante en tu vida. Dios quiere que tú le tengas reservado en tu corazón un trono, el lugar más importante para Dios. Y hay muchas otras cosas que se nos meten por delante y le damos prioridad. No, la familia es primero, no, esto es primero. No, que hay personas que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que cortar la grama hoy. Bueno, en el día del Señor, dale al Señor el primer lugar y corta la grama por la tarde.
A mí, cuando uno quiere hacer las cosas, uno encuentra el tiempo para hacer las cosas. Y cuando uno no tiene mucho interés, cualquier cosa es una buena excusa para no servirle al Señor. Y hablando de ir a la iglesia, no quiere decir nada más ir a la iglesia. Tu tiempo de oración, tu tiempo de devoción para con Dios, tu tiempo de leer la Biblia. Dios quiere que Él pueda ser el número uno en cada una de nuestras vidas. Y nosotros necesitamos buscar esa presencia de Dios porque es la que nos guía. La presencia de Dios es la que dirige nuestras vidas, es la que nos da fuerzas, las fuerzas que nosotros necesitamos, el valor que nosotros necesitamos para enfrentar todas las cosas que se nos presenten en la vida. Es ese acercamiento a Dios el que hace que nosotros encontremos paz en medio de las tormentas de la vida, porque mire que nos pasan cosas, nos sobrevienen un montón de dificultades que ni nos imaginábamos. Y si no fuera por el acercamiento que nosotros tenemos con el Señor, esas cosas nos derrumbaban. Pero nosotros podemos alcanzar eso porque el Señor lo ha ofrecido. Y la pregunta que ellos le hicieron al Señor: Rabí, ¿dónde tú vives? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde vive Dios? Bueno, sabemos que Dios tiene un trono en los cielos, pero Dios está en todas partes. Y aquí el Señor dijo algo muy interesante que yo quiero traerlo en el Evangelio de Juan 14, 23. Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Dios quiere morar en nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Jesús dijo: si alguno me ama. Es voluntario, totalmente voluntario. El que ama al Señor, dice Jesús, va a guardar mi palabra. Si alguno me ama, ese me va a obedecer. Y cuando ustedes empiezan a obedecer mi palabra, mi Padre les coge un amor tremendo, un cariño tremendo. Dios ama a todo el mundo. Pero cuando nosotros ponemos en el Señor nuestra delicia, la amamos, lo servimos, estamos contentos, buscamos estar cerca de Él, eso trae doble satisfacción. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dice: mi Padre le amará, porque Dios ama a todo el mundo, pero se deleita en aquellos que le buscan y le sirven. Y dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios quiere morar en nuestro corazón. Y eso es posible. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cristo puede morar, vivir permanente. No es una visita. No es que yo voy los domingos a la iglesia, le doy una visita y ya cumplí con Dios, pues el resto de la semana es mía. Dios quiere estar permanentemente dentro de nuestros corazones, que continuamente tú estés consultando con Él, orando con Él, alabándolo a Él, preguntándole: Señor, ¿qué hago? Mira, Dios mío, esto que me está pasando, no sé ni qué puedo hacer, ayúdame, dirígeme. Hay oraciones que usted puede hacer con los ojos abiertos todo el día. Para cualquier cosa, cualquier circunstancia que usted esté pasando, usted puede hablar con el Señor, y el Señor, como está ahí mismo, porque vive dentro de usted, está ahí para ayudarte, para dirigirte, para aconsejarte, para evitarte que cometas algunos errores terribles. ¿Será posible que un Dios tan grande como nuestro Dios, creador de todas las cosas, pueda habitar dentro de nosotros? El rey Salomón se preguntó, él hizo un templo grandísimo, y cuando él hizo la dedicación, eso dijo: ¿será posible que el Dios creador de todas las cosas venga a habitar en un templo hecho de manos de hombres? Y ahora yo digo, ¿será posible que un Dios tan grande y tan maravilloso pueda entrar en un corazón chiquito? Póngase usted a imaginarse lo inmensa que es el universo. ¿Qué somos nosotros? Puntitos de arena. Y que el Señor pueda venir a morar con nosotros.
Sí, pero si Él lo dijo es porque se puede. Y mira cómo se lo dijo Dios mismo al profeta Isaías en el capítulo 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate, el Señor quiere venir a morar dentro de ti, pero no te asustes. Él no viene a criticarte, Él no viene con exigencias y a demandarte. Mira lo que Él viene a hacer, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, darle vida otra vez el corazón a los que están quebrantados. ¿Habrá alguno quebrantado? Porque mire que la vida nos da duro. Pasamos, el que más y el que menos pasa su buena cantidad de problemas en esta vida. Dios sabe que nosotros sufrimos y a Él no le gusta que nosotros suframos. Por eso Él dice, yo quiero estar en ellos para volverle a dar vida a esos corazones tan sufridos y tan quebrantados. El primer propósito de Dios en habitar en nosotros es vivificarnos, es sanar las heridas emocionales, es cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, cambiarlas en fe y en esperanza. ¿Y cómo se puede hacer eso? Jesús lo explicó bien, una forma bien sencilla. Él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bien sencillo. Él no se mete a la cañona. Él toca a la puerta y dice, si alguno oye y me abre, yo entro. Ojalá que tú y yo y todos los que estamos hoy aquí reunidos le hayamos abierto la puerta al Señor. Porque si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra. Y Él entra para compartir contigo. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Con quién uno se sienta en la mesa? Bueno, nos sentamos en la mesa con nuestra familia. Y en segundo lugar, a veces nos sentamos en la mesa con amistades, personas que apreciamos, los invitamos a nuestra mesa. Si aprecias al Señor, Él viene a tu casa, Él desea sentarse y compartir contigo en tu mesa. Me recuerda eso de los dos caminantes de Emaús, que iban tristes, iban preocupados, iban perdidas las esperanzas porque ya ellos vieron que mataron a Jesús y ahora no se sabía ni qué era lo que iba a pasar y iban comentando todo lo que había pasado y el Señor, como acabamos de explicar, que no le gusta que nosotros estemos sufriendo y pasando malos tiempos, se juntó a caminar con ellos, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y el Señor le empieza a preguntar qué pasa, de qué hablan, y ellos le empiezan a decir las cosas que han pasado y le empiezan a decir lo confundidos que ellos estaban, y Jesús empieza a hablarles la palabra. Dice, pero ¿cómo ustedes no han podido entender que las escrituras decían así, decían así? Y ellos oyendo y oyendo, pero no caían en cuenta de que era Jesús que les estaba hablando, hasta que llegaron a la casa. Y cuando llegaron a donde ellos iban, Jesús se hizo como que Él todavía seguía más de largo, que hasta ahí no era que Él iba a llegar. Y ellos le insistieron y le dijeron, no, quédate con nosotros, mira que ya es tarde, se está haciendo tarde, ahorita oscurece, quédate. Y cuando Jesús vio el interés, entró. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Sentarse a la mesa a comer. Ese es como un ejemplo de lo que pasa espiritualmente. Él iba a pasar de largo, pero ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, te puedes quedar aquí esta noche, sigues mañana. Y como ellos lo invitaron, Él entró. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ellos no se habían dado cuenta que Él era el Señor, hasta que Él hizo la oración de gracias por los alimentos, como que dijeron, Jesús tenía una manera de orar muy diferente.
Mire, cuando nosotros damos gracias por los alimentos, a veces parece un rezo, porque siempre decimos lo mismo. Repetimos, porque cuántas cosas diferentes uno puede decir al darle gracias al Señor por la comida que nos vamos a comer. Pero en la manera que Jesús hablaba con su Padre, era tan espontánea y tan bonita que cuando ellos oyeron esas palabras de oración, dijeron, es el Señor. Pero ya el Señor se había desaparecido de ellos porque ya su misión estaba cumplida. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Cuando se dieron cuenta que era Jesús, dijeron, con razón, nuestro corazón ardía cuando Él nos estaba explicando la palabra. Y eso es así, hasta hoy en día, querido hermano. Cuando tú te metes con el Señor y tú le dices, Señor, voy a leer esta palabra, ilumíname, habla mi vida, y tú empiezas a leer esa palabra, se vuelve viva. Esa palabra te habla. Y hay algo, uno siente algo tan lindo, algo tan especial en el corazón, que los sentimientos, las confusiones se van. Esos dos discípulos iban confundidos, atribulados y tristes. Cuando se dieron cuenta que habían estado con Jesús, se les quitó todo lo que tenían. Esa misma noche, dice, regresaron para Jerusalén. Le habían dicho al Señor, mira que va a oscurecer, quédate hasta mañana. Ellos ni les importó que iba a oscurecer. Ellos se les olvidó para qué habían ido a Emaús. Se regresaron para Jerusalén solo para contar la experiencia que acababan de tener. Cuando Jesús llega a nuestros corazones, empieza el Señor a vivificar, como dijo ahí Isaías, a darle vida a ese corazón triste, angustiado, sin esperanza. Y nosotros empezamos a sentir algo tremendo. ¿Qué sucede cuando Dios está dentro de ti? Que te van a venir los problemas, porque problemas hay en la vida. A lo mejor tienes que pasar muchos malos ratos porque la vida está llena de cosas, pero dentro de ti está el que te puede dar vida. Y el que vivifica tu corazón te da una fortaleza tal para tú sobreponerte a todas esas cosas. De esa seguridad, esa fuerza que venimos a sentir porque estamos en la presencia del Señor, porque Dios está dentro de nosotros. Sí, mis queridos hermanos, nos toca a nosotros acercarnos al Señor. Y entonces Él se acerca a nosotros. Nos toca a nosotros pedirle a Dios que se quede aquí, dentro de mi corazón. Nos toca a nosotros darle a Jesús el trono del corazón, el lugar mejor, lo más importante para el Señor. Sentarlo como un rey, para que Él sea el que gobierne nuestra vida, para que Él sea el que nos dirija, nos dé las órdenes. Porque miren, nosotros a veces nos creemos tan inteligentes y tomamos unas decisiones disparatadas y nos equivocamos 20,000 veces. Pero cuando buscamos la dirección del Señor y el Señor te mueve y te va dirigiendo, te dice, haz esto, no hagas aquello, ve por aquí, no vayas por allá. Y a veces tu lógica te dice, no, pero por aquí sería mejor. No, pero mejor oye lo que el Señor te está diciendo, porque aunque a ti te parezca que por allí sería mejor, Él sabe mejor que nosotros. Tenemos que aprender a dejarnos dirigir por el Señor. Nos toca a nosotros humillarnos delante del Señor y reconocer que en realidad no sabemos tanto como nos creíamos que sabíamos y que necesitamos la dirección de Dios, la fortaleza de Dios. La ayuda más grande que Dios nos da es esa fortaleza y ese valor para confrontar los problemas de la vida. Porque esta vida está llena de problemas. Pero con Dios, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta noche, mi querido hermano, es importante que nosotros busquemos, Señor, ¿dónde tú moras? ¿Estás aquí todavía? A veces ni lo sentimos, a veces estamos tan afanados en las cosas de la vida, no nos damos cuenta que el Señor está ahí. Pero hoy cuando tú vayas en tu oración secreta, porque la Biblia dice cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y háblale a tu Padre que está en secreto. Hay muchas formas de orar,
Y en la iglesia se ora, y cuando estamos reunidos con los hermanos nos damos las manos y oramos, y son buenas oraciones. Pero la oración que a Dios le gusta más es la que tú haces solita con Él. Esa oración de intimidad. Y cuando tú te encierres solo con el Señor esta noche, dile: Señor, ¿tú estás aquí todavía? ¿Estás en el trono? Yo quiero que tú me digas, que tú me dirijas. Yo quiero hacer tu voluntad. Hasta aquí, basta ya de tratar de hacer las cosas a mi manera, porque es que ya he cometido tantos errores, ya me he chocado tantas veces con la pared. Dios mío, ayúdame. Nos humillamos delante del Señor. Le reconocemos que en realidad no sabemos, que en realidad necesitamos su ayuda. Y no importa la edad que usted tenga, mira, la vida es una escuela de toda la vida. Aquí no importa la edad, ni no importa cuántos años usted lleva en el Evangelio, siempre necesitamos la ayuda de Dios. Siempre necesitamos la dirección de Dios. Siempre necesitamos agarrarnos de Dios, como dice el proverbio: fíate de Jehová, apóyate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Toda la vida vamos a necesitar eso. Dios nos ayude que podamos reconocer esto. Oremos. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un gusto para mí llegar hasta sus hogares en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor y espero que el jueves que viene podamos reunirnos nuevamente.